Muy buenos días. Yo soy Daniel Julio, el recién cansado. Don Daniel. Gracias, Pablo. Bueno, ¿en qué mes estamos hoy? ¿Y cuál es el maravilloso tema de este mes? El fruto del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ustedes sabían que en Colombia anualmente, estamos hablando de lo que pasa en un año, aproximadamente se desperdicia 9.7 millones de toneladas de frutas y verduras. Anualmente se desperdicia todo eso. Eso se debe a diferentes factores: paros, demandas. Cuando digo demandas es que se cultiva demasiado, más de lo que se puede comprar, transportes, problemas en el cultivo y otros factores que afectan la agricultura de una u otra manera. Por eso que se pelea tanto por lo de la gasolina, lo del diésel, porque eso es el medio de transporte de todas esas cosechas, desde el cultivo hasta las casas de las personas que lo consumen. Pero, además de eso, las fiestas de la cosecha, que son las fiestas donde se celebra el cumpleaños de Pereira y las fiestas, se podría decir, autóctonas de la región, surgieron precisamente por la cosecha de café. O sea, los antiguos lo hacían porque la cosecha de café se da entre abril y junio, la más grande, y se vuelve a dar entre septiembre y diciembre. Entonces, por eso cogieron agosto, porque está como en medio. Antes de eso, a principios de abril, en ocasiones se da una cosecha más pequeña, pero esa tiene incluso otro nombre. Pero la humanidad como tal siempre ha celebrado la abundancia, y ninguna celebración que yo conozca se hace en escasez, se hace precisamente en abundancia. De eso se trata. Pero hay muchas personas que están para recibir el fruto y otras para producirlo. Siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así. Ahora, es claro, y quiero empezar como punto de partida, en que nosotros, más que ser una fruta o un fruto, somos un árbol. Amén. Y ese árbol da fruto. Si no da fruto, hay un grandísimo problema. Pero normalmente da fruto, bueno o malo, pero da. ¿Sí? Por eso quiero que por favor me acompañen para ponernos en contexto a Gálatas 5, 16 en adelante, que es nuestro texto del mes. Entonces, dice con entonado acento: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y dice: como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. El 24, y hasta ahí terminamos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Lo leí rápido, pero aquí está. ¿Listo? Entonces, él es claro con lo que dice y conciso. No dice
que la carne no tiene frutos. Dice que la carne tiene su fruto y que el Espíritu tiene sus frutos. Y dice cuáles son, ¿cierto? Pero entonces, como les venía diciendo, hay personas que literalmente están para recibir el fruto y alimentarse de él. Hay otras que están para producir ese fruto. En estos momentos, Juan David no puede producir fruto. Difícilmente él produce algo, pero porque él mismo vende sus dulces, tiene su emprendimiento, porque es un niño. A medida que él vaya creciendo, va a adquirir responsabilidades hasta llegar a un punto donde él debe ser el proveedor, como la mayoría de los que están aquí ya lo son, directa o indirectamente. Amén. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que en vez de enfocarnos en, ser árboles, nos enfocamos en ser frutos. ¿Cómo así, Daniel? La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Pero nunca dice que toda mi energía debe estar basada en yo dar un fruto. No. Y ya vamos a ir a ampliar más el contexto de esto. ¿Cómo así, Daniel? Sí. Como a mí me dicen, ay, es que usted lo van a conocer por los frutos, entonces cada que yo vengo a Camila, yo me esmero por ser juicioso y por tener todo arreglado y porque digan, ay, sí, él tiene autodisciplina. O cada que viene mi mamá y ella me dejó haciendo algo, entonces yo hago más de lo que me dice para que digan, no, definitivamente él me está dando frutos. E intentamos a toda costa, con todas nuestras fuerzas, tener estos frutos que están aquí. Ay, no, me dijeron que yo era iracundo. No, yo voy a suprimir eso y voy a hacer mucha fuerza. Y cuando me digan, me voy a quedar callado. Me pongo rojo, lloro de la rabia, pero no dije ninguna mala palabra, entonces no soy iracundo. Tengo amor. Ustedes lo saben. Ay, para que la vecina no piense que yo no soy bondadoso ni nada. Entonces yo todos los días, todas las semanas le voy a llevar alguito para que ella vea que yo soy bondadoso. Pero en realidad lo que estamos haciendo es tratando de imitar el fruto. Y eso no es lo que dice la palabra. La palabra de Dios es clara y dice, si ustedes permanecen en mí, mis palabras en ustedes van a dar mucho fruto. Y en otra parte dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si permanecen en mí y mis palabras darán mucho fruto. Entonces yo no me puedo enfocar en el fruto, porque el fruto es el resultado. Pero el árbol, ese es el proceso, ese es el trabajo, esta es la progresión. ¿Por qué? Porque antes de cada uno poder ser árboles, tenemos que ser semillas. Y esa semilla necesita crecimiento, riego, cuidado. Cuando Pablo y Silas escriben la carta, le dicen, no, yo soy de Pablo, y él dice, uno riega, el otro puede abonar, pero el único que da el crecimiento es Dios. ¿Por qué dice crecimiento y no fruto entonces? Porque nosotros nos debemos enfocar más en el crecimiento, porque el crecimiento va a producir fruto, y fruto abundante. Quiero que por favor me acompañen a Romanos 7, 5 y 6. Todos por favor vamos a Romanos 7 para ampliar un poquito lo que les acabo de decir. Amén. Dice Romanos 7, 5 y 6. Bueno, vamos a leer desde 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que ¿qué? De que llevemos frutos para Dios.
Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nosotros, en nuestros miembros, llevando fruto. ¿Sí ven? O sea, antes de conocer a Cristo, Jorge daba fruto. ¿Pero fruto para qué? Para muerte. Ahora que conoció a Cristo, Jorge lleva fruto. Pero fruto para Dios, para vida. Siempre vamos a llevar fruto. La cosa es, ¿qué fruto? ¿Qué fruto estamos llevando? Yo quiero que me acompañen por favor a Jueces 7 y vamos a leer desde el versículo 2. Jueces 7, versículo 2. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Ahí sí quiero que estemos todos porque es súper importante. Y básicamente este es el texto central de la prédica de hoy. Jueces 7. Muy atentos a lo que dice la palabra de Dios en este capítulo. Amén, aleluya, Cristo vive. Ya llegaron, no han llegado, los espero. Vamos. Es muy... Hay que traer Biblia para que lean. Jueces 7. Búsquenlo. Eso. Listo, Jueces 7, del 2 en adelante. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo sea el que se alabe a Israel. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Vean, muchachos, la palabra de Dios dice: no tengas temor. Nosotros podemos sentir miedo, nosotros podemos sentir temor, pero no es normal. No es normal. Y nosotros como iglesia no podemos acostumbrarnos a sentir temor y miedo, porque no es normal. Porque Él dice: yo no les he dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Sí, Daniel Julio ha sentido miedo muchas veces, pero Daniel Julio no puede vivir asustado, ni acostumbrarse a eso. Cada vez menos nosotros debemos temer. Cada vez menos debemos temer, porque cada vez nos encontramos más en Él. No puede haber temor en nosotros. Entonces, el primer filtro es: el que tenga miedo, devuélvase. Así. ¿Por qué? Porque el resultado iba a ser el mismo. O sea, Dios dijo: yo les voy a dar la victoria. Pero son muchos. Como son muchos, yo necesito que algunos se vayan. ¿Por qué? Porque si ganan siendo muchos, van a decir que ganaron por su mano. O sea, el resultado era ganar. Sí o sí va a pasar, don Juan. Sí o sí va a pasar, Uriel. Pero la cosa es que como ese era el fruto, ganar, la victoria era el fruto, el árbol no podía ser el ejército. El árbol que daba el fruto tenía que ser Dios. Entonces Él dijo: no, son demasiados. Y hace el primer filtro: los que tengan miedo, devuélvanse. Y vamos para el segundo. Y Jehová dijo a Gedeón: aún en mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Versículo 5. Entonces llevó
el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel podrá apartar. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, sea 2 grupos. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Yo les digo una cosa, yo no entendía esto y lo quería entender, porque yo dije: Señor, debe haber una razón. Era mucha gente. O sea, literalmente dice en la última parte del versículo 3 que eran 10,000. Y solo 300 bebieron. ¿Cómo bebieron? Literalmente ellos cogieron el agua y bebieron. Por eso dicen como perros, pero con las manos. Y los otros se postraron y bebieron. ¿Sí? Todos tenían las mismas circunstancias. Todos tenían sed. Todos estaban en el ejército. Todos tenían la misma necesidad. Pero no todos se postraron ante la necesidad. No todos se postraron ante la necesidad. Y eso es algo que nosotros, para poder dar fruto abundante, debemos aprender, iglesia. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos postrado ante un prestamista para que nos saque el apuro que tenemos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos postrado ante miles y miles de pastas, de tratamientos, de doctores, para que nos saque de la enfermedad? Y ojo, no digo que esté mal la medicina, pero no puede estar la medicina por encima de Dios. Dios te puede sanar por medio de la medicina, sí, pero ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿A quién va cuando te enfermas? ¿Siquiera le oras a Él o simplemente de una vas por tu pasta? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos postrado ante la necesidad de tener a alguien a nuestro lado que llene el vacío que solamente Jesús puede llenar, y escogemos no una, ni 2, ni 3 veces más, sino 10, 20? Todos tenían la misma necesidad, pero vieron uno que dijeron: yo tengo sed. Y todos sabemos aquí lo que es tener una sed abundante. Uno quiere llegar y uno no quiere tomar, uno quiere sumergirse en el agua. Pero es una decisión no postrarse ante nadie que no sea Dios. Y fueron 300 que no se postraron, que decidieron agacharse, tomar y beber. Tal vez se demoraron más tomando. Tal vez se demoraron un poco más para saciarse. Y más incómodo. Pero esos 300 no doblaron rodilla ante la necesidad. ¿Cuántos trabajos no hemos aceptado por necesidad? ¿Cuántas situaciones no hemos hecho por necesidad? Pero que esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y queremos dar estos frutos. Pero para dar estos frutos yo primero debo ir creciendo. Aquí tal vez eran los que solamente tenían temor. Aquí los que dijeron: yo no me voy a postrar ante la necesidad. Porque quieren dar fruto. Pero primero debemos crecer. Dice la palabra de Dios en Marcos 6, 41. Solo les voy a leer el 41. Dice: porque esto es cuando los discípulos ayudan a Jesús a que se reparta toda la multiplicación de los panes y los peces. Dice: entonces tomó los 5 panes, ¿quién? Jesús,
y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. ¿Quiénes fueron los encargados de repartir los panes y los peces? Los discípulos. Y fueron de sus manos que se fueron multiplicando. No fueron otros. No era uno que estaba sentado al que le entregaron un pan y ese pan se fue multiplicando. Jesús oró, bendijo y les dio a los discípulos para que ellos fueran y repartiesen. Y ellos mismos recogieron las canastas que sobraron. En un milagro que fue el primero fueron 12, en el otro fueron 7. Pero lo que me sorprende es que los que están cercanos, los que están ahí, los que no se postran, son los que ven cómo de sus manos salen frutos. Tenemos que crecer, esa es la verdad. Antes de pensar en dar esto, que está bien dar esto y debemos dar esto, entendamos que esto es un resultado. O quien va por la calle y le dice a un palo aguacate, yo necesito que mañana me des aguacate y mañana tiene aguacate. No, porque no es el tiempo. Tiene que crecer, tiene que alimentarse, tiene que fortalecerse para poder dar fruto. Si no, no va a dar fruto. Yo no mantengo pensando en el fruto, yo mantengo pensando en crecer. Todos los cultivos que nosotros vemos cuando vamos para Mistrató, ¿en qué se enfoca el agricultor primero? En que crezcan, en abonar la tierra, en regar la tierra, en que tengan un buen clima. Porque sabe que de eso depende el fruto. Pero no está pensando en el fruto. Su prioridad es que crezca porque sabe que ese es el resultado. Por eso el Padre dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Y el fruto va a llegar, porque esa es la añadidura. O sea, es el resultado, es inevitable. Inevitable. Pero es eso, un fruto. Un fruto. Entonces, cuando yo me enfoco en lo de Dios, busco lo de Dios, así yo no quiera, voy a dar fruto. Voy a dar fruto. Porque es un resultado. Pero cuando no, cuando pienso en el fruto antes que en el resultado, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo alimentarme? ¿Cómo puedo? Yo sé que tal vez nos han saturado mucho en el mundo. Nos han saturado mucho con el mensaje que se ve en redes. Nos han saturado mucho con ese mensaje que parece sutil del demuestra. Prueba que tú sí eres cristiano. Resultados. Pero Dios no es así. Dios no predica así, ni habla así. Él sí nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Pero antes de eso, ¿qué digo? Yo les daré a mi Espíritu Santo. Primero tenemos que crecer con Él. Y lo otro va a ser un resultado. Pero si yo pienso en el resultado sin hacer la operación, no me va a dar, me voy a reventar, voy a terminar estallado. No podemos pensar en hacer las cosas para Dios sin antes crecer con Él, estar con Él, vivir con Él, apasionarnos por Él. Disfrutemos nuestra relación con Él. Yo no quiero ser de la nueva era ni nada, pero si yo les pudiera dar un consejo hoy, tal vez de pronto me regañen por esto. Olvídense de predicar. Olvídense de darle testimonio a alguien. Por un mes olvídense de que tienen que traer a alguien nuevo a la iglesia. Y ese mes pasen tiempo con Dios, disfrútenlo, conózcanlo, pregúntenle cosas.
De aquí a septiembre. Hagamos eso. No le hable a nadie. Si quieren, no ponga nada en su red, ninguna imagen. No haga nada. Sí, yo creo que sí me van a regañar por esto. Pero en ese mes, conozca al Padre, hable con Él. Digámosle: Señor, yo quiero conocerte, pasemos tiempo juntos. Dedíquele una tarde a Dios. Dedíquele una mañana a Dios de adoración. Dígale a Él: hoy voy a hacerme un maratón de prédica, que voy a estar todo el día en la casa. Hagamos eso, conozcámoslo a Él, crezcamos en Él y después miremos si damos o no damos fruto. Después miremos si predicamos o no, porque es que Él dice en su palabra que será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que su hoja no cae y da fruto a su tiempo. Y yo me imagino a Dios como eso, como una corriente de agua viva. Y yo sé que Juan ya nadaba en río. Cuando dice corriente, es corriente. Eso es muy fuerte. El árbol que está junto a corrientes de agua viva nunca va a ser débil. Porque para soportar la corriente debe tener raíces profundas. Pero es esa misma corriente la que le da los nutrientes para surgir, para permanecer y para levantarse. Amén. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Quiero que por favor la alabanza me acompañe.